Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de Nuestras Manos a tu Casa. Hoy vamos a hablar de una ley que cambió la forma en que miramos, y no solo miramos, sino que diría hasta consumimos los alimentos. Hablamos de la ley 27.642, conocida como la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, o simplemente, como la conocemos todos, la Ley de Etiquetado Frontal. Una ley, yo hablaba recién fuera de cámara, que hoy uno nota un microclima por ahí en redes, relacionadas por ahí al gobierno nacional, que hay como una movida, calculo por ahí impulsada desde algunas empresas también alimenticias, que por ahí buscan derogarla, buscan o limitarla de alguna manera. Pero para saber más de esta ley, tenemos con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, a María del Carmen Sosa. Ella es nutricionista, es integrante del equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca y referente del FOP, Etiquetado Frontal de Alimentos, que depende de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Lo primero que te voy a preguntar, ¿en qué consiste esta ley? Antes que nada, insisto, te agradezco por estar acá con nosotros, pero bueno, ¿qué consiste la ley de etiquetado frontal? Bueno, muchas gracias por esta invitación para aclarar y hablar de lo que es la ley de etiquetado frontal. En realidad esta ley tiene tres ejes, que son los del etiquetado frontal, que es la advertencia sobre lo que estamos consumiendo. El otro eje es sobre la publicidad, promoción y patrocinio, que está muy dirigida a los niños y adolescentes. Y el otro eje es la educación alimentaria dentro de los entornos escolares o de todos los entornos a los que hoy nos referimos cuando hablamos de entorno, todos los que son espacios de cuidado, tanto de niños como de adolescentes como de adultos. Son los tres ejes que tiene esta ley, pero principalmente se enfoca en esto, en la advertencia sobre qué es lo que estamos consumiendo, que era lo que desconocíamos, porque hasta hace poco tiempo... Claro. Lo que teníamos era una etiqueta atrás con una información nutricional que no muchos llegábamos a entenderla. Muy chiquita en muchos casos también. Chiquitita, que tenía muchas palabras que las desconocíamos. Claro. Y de repente, bueno, se comenzó a trabajar sobre los altos índices que teníamos en la Argentina y en todo lo que es Latinoamérica con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, más que todo acá en Catamarca, donde aumentaron los casos de diabetes, de obesidad, en edades muy tempranas, y eso hizo también a que, bueno, que se impulsara esta ley donde advertir a la población sobre qué es lo que estaba consumiendo, cuál era lo que nosotros llegamos a hablar, el exceso de nutrientes, más conocidos como el exceso en el perfil de nutrientes que hay dentro de lo que es digamos, el reglamento. Cada alimento debía tener una cantidad mínima de lo que es azúcar, grasas, sodio, y estaban obviamente excediendo lo que la industria alimentaria estaba haciendo, era excediendo estos perfiles, y ahí fue que bueno, se comenzó a trabajar y a fortalecer esta ley que bueno, luego de mucho tiempo, de 2 años casi en debate. La ley, eso te iba a decir, ¿la ley se aprobó en qué año? Y la ley se aprobó en el año, a ver, estamos en el 2025, sí. No estamos en el 2025, digo. Y hace aproximadamente 3 años. 3 años más o que menos. se aprobó la ley, sí. Bueno, se han dado algunos casos paradigmáticos porque uno lee algunos productos que habitualmente uno se los daba a los hijos, a los niños, y dice, no recomendado para niños. Y uno dice, bueno, ¿qué le estaba dando? Digo, esa información uno a veces no la tenía, aún revisando los productos, lo que contenía el producto. Hoy esa recomendación te dice, no, ojo con esto. Obviamente uno a veces por ahí igual lo consume, pero uno sabe de que no, bueno, por ahí no es recomendable que los chicos lo consuman, o uno no lo consuma todo el tiempo o de manera sistemática. Esta información le da a uno un elemento más al momento de consumir, al momento de elegir un producto. Sí, nos pasa con el tema de los edulcorantes. Sabemos que hay muchos estudios que dicen que los edulcorantes no son convenientes en niños, salvo que haya alguna patología que esté indicada el consumo de edulcorante, y el saber que muchas gaseosas que dicen contiene azúcar y al mismo tiempo contiene edulcorante, sabemos que no es un alimento o un producto, porque es un producto alimentario apto para niños. Y hay muchos productos alimentarios que están esa recomendación de que dice no consumir en niños por el contenido de cafeína o por el contenido de edulcorante, y que muchas veces no lo sabíamos. Claro. Y ahora es como que pasó a visibilizar eso que o
todo lo que era verde. ¿Qué creíamos con todo lo que era verde? Que todo era saludable. Que era saludable, que era light, que si era un dulce de leche verde, bueno, me podía comer la mitad del pote. Hoy sé que ese dulce de leche lo que tiene es edulcorante, pero el contenido de grasas sigue estando, incluso puede llegar a tener el agregado de azúcar, quizás no en exceso, pero sí lo tiene en azúcar. Entonces es como que esta ley vino a abrirnos los ojos, de decirnos, mira, esto tiene tales y tales cosas. O una barrita de cereal que fue muy notorio al principio cuando salió todo esto, de que pensábamos, bueno, pero la barrita es saludable, puedo comer hasta 2 o 3 barritas, y nos dimos con que tenía 3 hermosos octógonos negros que nos Bueno, dijeron, no. pasó algo similar con las aguas saborizadas. En algún momento fue un boom porque la gente pensaba que era algo más saludable y de repente encontró que la mayoría tenían mucha cantidad de azúcar, eran muy azucaradas, entonces, bueno, yo decía, estoy de dieta, no, me tomo un agua saborizada, no, ojo que tiene mucho más azúcar que incluido, toma agua. Claro, nos vendían el dibujito del agua saborizada o de los jugos que vienen en cajita con una hermosa Una fruta, fruta, que pensamos, es de fruta, y no tiene tenía nada. fruta, o el agua saborizada es a base de fruta, porque que decía ahí en la etiqueta que eran los famosos claims alimentarios que le llamamos nosotros, a base de jugos de frutas naturales, y cuando salieron lo de los octógonos, no, nos decían exceso de azúcares, exceso de calorías, Claro. y el menor contenido eran aromatizantes y No tenía casi saborizantes. nada de fruta natural. No, eran saborizantes y aromatizantes. Un detalle interesante, digo, la ley no fue aprobada de un día al otro, hubo todo un contexto en donde se discutió a nivel nacional esta ley antes de ser aprobada. Hubo todo un contexto en el que muchas veces las organizaciones, como las distintas organizaciones y agrupaciones que existen, salieron a defender desde el rigor científico por qué era importante aprobar esta ley, qué era lo que estaba pasando. Fue todo un estudio sobre los alimentos que se estaban elaborando dentro de la industria alimentaria y cuáles eran los por qué y el efecto negativo que estaban causando sobre la salud de la población. Entonces, tiene un fuerte rigor científico y un por qué se haya salido esta ley. Y hoy, bueno, tenemos otra realidad. Pero en su momento también, durante el debate, hubo alguna controversia también. Sí, hubo muchas controversias con respecto a muchos alimentos, como fue lo de la hierba, que salió la industria o la industria del azúcar, que salió a decir, bueno, con esto no van a consumir más azúcar, no se va a consumir más hierba, pero eran productos que quedaban fuera de lo que era el etiquetado, porque obviamente no tenían el agregado ni de grasa, ni de lo que denominamos nosotros nutrientes críticos, por lo tanto quedaban fuera de esta ley. Y nuevamente es decir esto, no es una ley que venga a decir no comas, es una ley de advertencia de lo que estamos consumiendo o de lo que estamos comiendo. Pero sí hubo un momento en que todo lo que fue azúcar y hierba, las industrias salieron a poner en tela de juicio, van a dejar de consumir. La gente no va a tomar más mate. No va a tomar más mate, va a bajar el consumo del yogur, va a bajar el consumo de algunos lácteos que tenían los octógonos. Pero no, la gente siguió consumiendo y solo fue Hubo la elegir. información de lo que estaba consumiendo. Consumir lo que estaba, sí, y esto que pasaba por ahí, un hipertenso o un diabético que pensaba que no tenía grasas o que no tenía sodio, se vino a dar cuenta que sí. cuenta que sí tenía y que había otros que quizás no lo tenía, y bueno, comenzó a elegir el que menos tenía o el que no lo tenía el octógono. Puntualmente hablando de la discusión de la ley, también en Catamarca se dio una discusión muy interesante en torno a la implementación de esta ley. ¿En qué espacio se dieron los debates aquí en Catamarca? Y acá se presentó, se presentó para lograr la adhesión a la ley, y después de eso se comenzó a trabajar en una ley propia, que también llevó sus casi 1 año y medio para que se pudiera salir una ley adecuada a lo que son las características poblacionales nuestras, en las que tenemos muchos productos que son de elaboración catamarqueña y que iban a quedar por fuera de lo que era el etiquetado, porque obviamente son productos de elaboración casera, y acá viene la diferencia entre lo que es un ultraprocesado y un alimento procesado. El ultraprocesado, que es el que lleva todos estos aditivos, colorantes, y muchos de los productos que tenemos que se elaboran acá en Catamarca son alimentos procesados, porque si vamos a hablar, por ejemplo, de una nuez confitada,
es la nuez, el fondant, el dulce de leche, y no hay tanto procesamiento Claro. como sí lo va a tener un bombón o un chocolate que consumen los chicos. Entonces se comenzó a trabajar en la adaptación de esta ley nacional y el 3 de julio, más precisamente, salió ya la ley que es nuestra, que es la 5.908, que mapeada a nivel nacional es una de las leyes más completas en las que se tienen en cuenta muchas características que en otras provincias que sí se aprobó la ley, que se logró la adhesión, no se tuvieron en cuenta. ¿Y qué participación tuvieron en todo ese proceso los colegios profesionales, bueno, la Cámara de Diputados, las universidades también aquí en Catamarca? Se conformó una mesa multisectorial en la que participaron, bueno, Ministerio de Salud, quien es el órgano que va a tener el control sobre esta ley, Ministerio de Producción en ese momento, Desarrollo, Comercio, Defensa del Consumidor, Calidad Alimentaria, Colegio de Nutricionistas, bueno, todos participaron en ese trabajo que se hizo con respecto a la ley, en donde, bueno, se fueron debatiendo los distintos puntos de vista de cada uno y a qué se debía apuntar más precisamente para la protección, más que todo de las infancias. Y en esos ámbitos, ¿cuáles eran los puntos por ahí más sensibles o controversiales, por decirlo, de la aplicación de la ley, cuando se daba esa discusión? Y más que todo son los entornos escolares, porque convengamos que los kioscos escolares es el lugar, digamos, es la patita a la que hay que cambiar, es al señor del kiosco al que hay que hacerle ver que tiene que cambiar lo que está vendiendo. Y es ahí donde más se debe trabajar y donde más se debe hacer hincapié a la hora de que son los denominados entornos escolares, los denominados kioscos negros, como se les llegó a llamar en algún momento. Entonces fue la parte donde más se costó el debate de cómo se iba a hacer ese cambio, que hasta hoy se sigue trabajando, de cómo va a ser el cambio progresivo para hacerlo entender al kiosquero que tiene que cambiar lo que está comercializando. Claro, Y no es lo lleva mismo un kiosco dentro de un colegio que por ahí un kiosco fuera del colegio. Digo, por ahí eh, el acceso que tiene el niño directo, no hay, bueno, es otra cosa. Entonces, Es otra cosa. Y la ley dice claramente que a todos los que son estos lugares no pueden ingresar ningún alimento que contenga octógonos negros. O sea que esa parte de la ley la estaríamos incumpliendo. sería complejo eso. Y ya con la ley, con nuestra ley, con la 5.908, bueno, eso ya queda muy claro de que sí o sí hay que hacer ese cambio. Por eso es que se está trabajando en la reglamentación para, bueno, poder comenzar a trabajar con capacitaciones, educar al kiosquero, educar a los chicos, al docente. Hay que trabajar básicamente mucho en lo que es educación alimentaria. En los últimos tiempos, yo te lo decía cuando arrancamos la entrevista, uno está notando un lobby importante en redes, yo decía algunos tuiteros, algunos referencers, influencers por ahí cercanos al gobierno, hablando sobre los octógonos, sobre los productos, sobre cómo arruina el producto de alguna manera. Y en los últimos años también se dio una flexibilización de parte de la ANMAT sobre algunas cuestiones relacionadas a estas advertencias, a estos octógonos. ¿Cuál es la situación actual de esto? Bueno, es como les decía, estábamos todos brindando en fines de diciembre del año pasado, cuando al día siguiente nos dimos con 2 disposiciones de ADMAT, donde hubo cambios. Uno era de la publicidad, promoción y patrocinio, que en muchos alimentos de acuerdo a lo que establecía la ley, habían desaparecido el famoso conejito que teníamos en un cacao muy conocido, en unos cereales donde el tigre no tenía que aparecer más, y con esta modificación de la ANMAT, bueno, se vuelve otra vez a flexibilizar eso. Y otro de los grandes cambios fue el decir todo lo que está dentro de los alimentos, o sea, lo que no es agregado, o sea, por ejemplo, un yogur. Si a ese yogur le agrego azúcar, sí va a aparecer como un agregado de azúcar. Pero si forma parte de la misma fruta o de lo que yo le estoy, ese yogur no va a tener el exceso de azúcar. O sea que ahí ya estoy quitándole un octógono. Y lo mismo me pasa con los quesos. Los quesos de por sí tienen grasas ya agregadas, por lo tanto, lo único que a veces agrego es sodio.
Entonces ahí saco ya los octógonos de grasa de ese queso y lo único que me va a aparecer es el exceso de sodio si es que le agrego sodio. También hubo un cambio y una reformulación alimentaria, pero sí, vino a sacarnos octógonos y a sacar mucha información que estaba en los alimentos, sí, esa modificación del ADMAT, sí. ¿Y por qué ustedes, bueno, digo, el mundo de la nutrición, todos los que estuvieron de alguna manera impulsando y trabajando para que esta ley hoy esté todavía en funciones, pues están alertando de la situación? ¿Qué es lo que ustedes ven que hay detrás de todo esta, de alguna manera, bueno, movida en contra de la ley? Y porque está en detrimento de lo que es la ley. Se está sacando información que era muy valiosa. Hay estudios que han comprobado que la alimentación había cambiado, que hay varios estudios que se hicieron donde los consumidores ellos mismos expresan que la información que tenían los alimentos era mucho más valiosa, les era mucho más útil, más fácil de identificar qué productos comprar y qué otros productos no comprar en mayor cantidad como sí lo venían haciendo. Y con esto es como que los deja desprotegida a la población. Por eso hoy hay se volvió a trabajar en una promoción que se llama No nos tapen los ojos de nuevo, que los está advirtiendo a los consumidores de que nos están sacando información que era muy valiosa a la hora de ir a comprar y a la hora de saber qué estábamos consumiendo. Entonces, bueno, esto es lo que se está trabajando nuevamente. Se hicieron presentaciones ante la ADMAT porque obviamente todo esto con lo que se trabajó tiene un rigor científico, no es que se hizo no, tiene un contenido científico y un aval científico de por qué se debía hacer este etiquetado nutricional. Y la ADMAT modificó fue una modificación por el lobby alimentario porque o no quedaba Sin ningún tipo de bonito, análisis, sin ningún tipo de ningún explicación y análisis, justificación. sin ninguna consultoría hacia las organizaciones que venían trabajando, no hubo consultas hacia los grupos de nutricionistas que venían trabajando. Fue una decisión muy arbitraria por parte de que se tomó, obviamente, seguramente con interferencia en la industria alimentaria. También a nivel Mercosur hay una idea de simplificación, se está hablando de alguna cuestión ahí de alguna manera simplificar o hacer la ley un poco menos restrictiva. Sí, se está hablando de trabajarlo a nivel Mercosur para que sea menos restrictiva y también, o sea, promueva el libre comercio y poder con eso ya tener todos un solo lineamiento y que haya mayor facilidad de comercialización. Pero bueno, también esto va a ir negativamente, va a incidir sobre la población. ¿Qué podría pasar si efectivamente en algún momento se debilita el perfil de nutrientes o el sistema gráfico de los sellos? ¿Qué sería lo peor que puede pasar de darse esto? Y yo creo que lo peor que nos puede pasar es dejar sin información clara a la población eh, el aumento, ya que tenemos un aumento de enfermedades crónicas y que esto venía justamente a una prevención de enfermedades crónicas, a una protección de los niños dentro de los entornos. Es como que nos va a dejar al descubierto. O sea, los kioscos van a volver a tener su libre albedrío a la hora de vender y de La expender alimentación va a estar en manos del alimentos. kiosquero, Va a básicamente. estar en manos del kiosquero, en los comedores escolares donde se habían logrado muchos cambios, que la alimentación, bueno, saque muchas conservas o alimentos como los caldos, que eran muy característicos, porque en las escuelas los comedores no podían preparar alimentos comidas que tengan octógono, como que esto va a volver otra vez a foja cero, por así decirlo. Entonces es como que vamos a volver a tener una alimentación sin información. Vamos a volver a tener productos alimentarios sin una información idónea ni que sea la correcta para los consumidores. ¿Y quiénes se benefician? ¿Quiénes se beneficiarían dándose de esa situación? ¿Y quiénes serían los perjudicados? Calculo que nosotros, digamos. Y los perjudicados vamos a ser nosotros los consumidores sin una información clara y los beneficiarios obviamente van a ser las personas, obviamente las grandes industrias que son los que vienen trabajando y haciendo el lobby para que esto cambie. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, hablamos con María del Carmen Sosa, ella es nutricionista, referente del FOP,
etiquetado frontal de alimentos. Bueno, son los avances, las discusiones y también los desafíos que tiene por delante la implementación de esta ley 27.642, un tema que más allá de lo técnico tiene que ver con algo muy importante, que es el derecho que tenemos nosotros a saber qué es lo que estamos comiendo. Nosotros nos vamos a ir, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa, en un nuevo podcast desde Nuestra Marza a tu Casa.